¿Qué tal? Soy Martín y voy a hacer un video sobre polinomios de Taylor, ¿sí? Bueno, otro de los materiales que tenemos en Análisis Matemático 2 en la Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, esta es la unidad 5, ¿sí? Y empieza justamente con polinomios de Taylor y después el otro tema de la unidad 5 es extremos, ¿está bien? Bueno, vamos a empezar con una motivación, ¿sí? Que a todo esto es ya una de las cosas que nos escribe Ricardo en la síntesis S5, ¿sí? Sea f una función C2 en un entorno del punto x0 y 0, ¿sí? O sea que las derivadas parciales de f son continuas en un entorno del punto x0 y 0. Queremos encontrar un polinomio p de xy de la forma a0 más a1 por x menos x0 más a2 por y menos y0 más b0 por x menos x0 cuadrado más 2b1, a uno le llama un poquito la atención porque acá dice 2b1 por x menos x0 por y menos y0, más b2 por y menos y0 cuadrado. O sea, es un polinomio de grado 2, ¿ves? Pero, ¿por qué es tan largo esto? Bueno, porque acá no dice a1x, a2y, b0x cuadrado, b1x por y b2y cuadrado. Digamos que está corrido a x0 y 0, esa es un poco la idea, ¿sí? Bueno, queremos encontrar un polinomio de esta forma, y bueno, uno dice, y pongamos todo 1 a los coeficientes, encontré un polinomio de esa forma. Bueno, pero no, queremos encontrar un polinomio p de x y de la forma esta que está acá, pero que satisfaga las siguientes condiciones. Que el valor de la función f en el punto x0 y 0, ¿sí? En este punto, coincida con el valor del polinomio p en x0 y 0. Que la primera derivada de f respecto de x en x0 y 0 coincida con la primera derivada de p respecto de x en x0 y 0 y lo mismo con y. Y también que las segundas derivadas, ¿sí? f segunda xx, ¿sí? La segunda derivada de f en x0 y 0 coincida con la segunda derivada de p en x0 y 0, lo mismo con la xy, o sea, esto es primero x y después y, o sería lo mismo decir y que x, ¿sí? Pues si la función fc2, las dos derivadas parciales coinciden, ahora vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Teorema de Schwartz se llama eso, y también análogamente a esto, que la segunda derivada de f respecto de y dos veces en el punto x0 y 0 coincida con la segunda derivada de p respecto de y dos veces en el punto x0 y 0. ¿Está bien? O sea que coincidan los valores de la función y del polinomio en el punto, de las primeras derivadas de la función y del polinomio en el punto y de las segundas derivadas de la función y el polinomio en el punto. Siempre en el punto x0 y 0. ¿Está bien? O sea, queremos encontrar un polinomio que satisfaga estas 6 condiciones. ¿Sí? Bueno, entonces la pregunta es cuánto tienen que ser estos coeficientes, ¿sí? Para que esto ocurra. Bueno, entonces vamos a ver. Evaluando p en x0 y 0, ¿sí? Cuando yo pongo acá x0 y cuando pongo acá y0, bueno, si acá pongo x0 esto se va, acá pongo y0 se va, esto se va, esto se va, esto se va. Conclusión, p de x0 y 0 es igual a 0. ¿Está bien? Pues se va todo esto. Perfecto. Entonces, como p de x0 y 0 es igual a 0, y uno quiere que p de x0 y 0 sea igual a f de x0 y 0, uno quiere que esto sea igual a esto, entonces concluimos que a sub 0 es igual a f de x0 y 0. ¿Está bien? O sea, si uno quiere que se satisfaga esta primera condición, a0 necesariamente tiene que ser f de x0 y 0. Ahora, para hallar, por ejemplo, a 1, una muy buena idea es derivar p respecto de x. ¿Sí? ¿Cómo derivo p respecto de x? Bueno, esto se va, acá me queda a1, ¿no es cierto? A1. Esto se va, esto me queda 2b0, ¿no es cierto? 2b0 por x menos x0. Esto respecto de x me queda 2b1 por y menos y0. Y esto respecto de x no tiene x, así que se va. Conclusión. P'x en xy es esto. ¿Sí? Es esto que está acá. De lo cual, evaluando en x0 y 0, ¿sí? Si yo evalúo esto en x0 y 0, esto se va y me queda que a sub 1 es igual a P'x en x0 y 0. Y como uno quiere que P'x en x0 y 0 sea igual a f'x en x0 y 0, A1 necesariamente tiene que coincidir con la derivada de f respecto de x en x0 y 0. O sea, más me interesa que se entienda el A0 en función de f, el A1 en función de f, porque eso me va a definir a P. ¿Está bien? Bueno, por supuesto que si acá en vez de derivar respecto de x hubiese trabajado respecto de y, acá obtendría P'y, y en vez de encontrar a1, encontraría que a sub 2, ¿sí? Es igual a f'y en x0 y 0. Y esto no puede sorprendernos porque f de x0 y 0 más f'x en x0 y 0 por x menos x0, ¿sí? Más f'y en x0 y 0 por y menos y0
Esto, digamos, si fuera z igual, ¿sí? Es la ecuación del plano tangente a f en el punto x0 y 0, ¿no es cierto? Bueno, entonces uno quiere que además de que coincidan los valores de la función y de sus primeras derivadas en el punto x0 y 0, cosa que ocurre con la expresión, digamos, de la derecha de la ecuación del plano tangente a f, ¿sí? En el punto x0 y 0, uno además quiere que coincidan las segundas derivadas, pero como en particular las primeras, estos tres valores, este y este, no pueden sorprendernos. ¿Está bien? Pero bueno, ahora ¿cuánto valen B0, 2B1 y B2? Bueno, vamos a ver. ¿Sí? Derivando otra vez esto respecto de x, ¿sí? Por ejemplo, P segunda XX, ¿sí? Otra vez respecto de x, obtendríamos que P segunda XX, esto se va porque es una constante, esto queda 2B0, ¿no es cierto? Y esto se va, ¿sí? Conclusión, concluyo que 2B0 es igual a P segunda en todo punto xy. Entonces, cuando evalúo esto en x0 y 0, ¿sí? Obtengo que B0 es igual a un medio P segunda en x0 y 0. ¿Está bien? Evaluando esto en x0 y 0, obtengo que B0 es igual a un medio por P segunda en x0 y 0. Pero claro, P segunda en x0 y 0 coincide con ¿quién? Con F segunda XX en x0 y 0. ¿Está bien? Bueno, entonces ¿qué pongo acá? En vez de P segunda pongo F segunda para encontrar B0 en función de la F. Entonces concluyo que B0 es igual a ¿quién? A F segunda XX en x0 y 0 por un medio. Ahora vamos a decir, ¿por qué ponéis 2 factorial? Bueno, hay dos motivos. Mira. Primero porque 2 factorial es 2, así que esto es lo mismo que un medio. Pero si yo continuara, ¿sí? Si yo acá hubiese puesto al cubo, bueno, cuando derivo la primera vez aparece 3, pero cuando derivo la segunda vez aparece 3 por 2 y la tercera vez aparece 3 por 2 por 1. En realidad aparece un factorial, pero como nosotros vamos a hacer hasta el orden 2 nomás, alcanzaría con poner un medio. Pero para que lo pueda generalizar acá, aparecería 1 sobre 3 factorial por f tercera xxx en x0 y 0, y eso sería un c0, ¿está bien? Entonces, bueno, es un poco más lindo poner 2 factorial porque se puede generalizar más fácil. Pero nosotros nos estamos interesados fundamentalmente hasta el orden 2, ¿está bien? Bueno, después, si yo derivo esto respecto de y, se va este se va, y me aparece 2b1, ¿no es cierto? Me aparece 2b1, ¿está bien? Entonces 2b1 va a ser igual a ¿qué? A p segunda xy. O sea, ¿qué es p segunda xy? Bueno, lo que hay respecto de x, todavía derivarlo respecto de y. Y lo mismo de antes. Cuando evalúo en x0 y 0, ¿sí? Me va a quedar que 2b1 es igual a p segunda en x0 y 0. ¿Sí? En x0 y 0. Pero yo quiero que p segunda xy en x0 y 0 coincida con f segunda xy en x0 y 0. Conclusión, 2b1 es igual a ¿quién? A f segunda xy en x0 y 0. Y lo mismo acá, si hubiese en vez de trabajado con la x, hubiese trabajado 2 veces con la y, obtendría análogamente a esto que b sub 2 es igual a 1 sobre 2 factorial por f segunda ii en x0 y 0. ¿Está bien? Conclusión que en la página anterior ya teníamos cuánto era a0, a1 y a2, y ahora tenemos cuánto es b0, 2b1, que está justo, ¿sí? Y b2. Ahora vamos a explicar un ratito este 2, por qué aparece, ¿sí? Conclusión, ya tengo todo. Resumiendo, f de x0 y 0 es a 0, ¿te acordás? Este es f de x0 y 0, este es a 1, este es a 2, ¿sí? Ya lo tengo. B0, bueno, acá está, 1 sobre 2 factorial, f segunda, xx en x0 y 0. 2b1, que está justo, no tengo que andar despejando, es f segunda xy en x0 y 0. Y lo mismo esto que está acá. Entonces, sustituyendo, ¿sí? Sustituyendo estos valores que yo obtengo, consigo una expresión para p de xy. Es decir, para el polinomio de segundo grado que coincide con la f en el siguiente sentido. Coincide el valor en el punto, las primeras derivadas y las segundas derivadas. Tanto de f como de p coinciden en el punto x0 y 0. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a sustituir. A ver, p de xy, entonces, ¿cuánto me queda? A0, quedamos que era f en x0 y 0. ¿Está bien? A1 es f' en x0 y 0 por x menos x0. ¿Y A2 cuánto es? F'I en x0 y 0 por y menos y0. Después B0, ¿cuánto vale? Bueno, sería 1 sobre 2 factorial, acá iría 1 sobre 2 factorial, olvídate este paréntesis momentáneamente, por f segunda xx en x0 y 0 por x menos x0 cuadrado. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver. ¿Cuánto sería 2b1? Bueno, 2b1, esto habría que escribir acá
sin este 2. F segunda xy en x0 y 0 por x menos x0 por y menos y0, sin este 2. Entonces, ¿qué hace este 2? Bueno, ves que acá saqué un 2 factorial de factor común, que te recuerdo que es 2. Entonces, cuando hago esta cuenta, ¿sí? El 1 medio con este 2, se me cancela y me queda que f segunda xy es 2b1. Está perfecto, porque lo que acompaña a este coeficiente, digamos, es x menos x0 por y menos y0. Y para terminar, B2, ¿sí? B2, ¿cuánto vale? 1 sobre 2 factorial, que yo ya lo habíamos sacado acá afuera, y acá tendría que escribir f segunda ii en x0 y 0. Conclusión, este polinomio, ¿sí? P de xy, se llama polinomio de Taylor de segundo orden o de orden 2 de f alrededor de x0 y 0, se lo denota p sub 2 en x0 y 0, y es importante que vos entiendas cómo se formó o qué propiedad tiene el polinomio de Taylor que comparte con la f, digamos. El polinomio de Taylor de orden 2, ¿sí? Comparte con la f los siguientes valores. Coincide el valor de la función en el punto con el del polinomio. El de las primeras derivadas con las del polinomio. Y las segundas derivadas también coinciden, porque así se construyó. ¿Está bien? Entonces, cuestión que este es el polinomio de Taylor de segundo orden de f, ¿sí? Alrededor del punto x0 y 0. Hasta acá, digamos, ¿sí? Hasta acá. Sería como si dijera z igual a esto, la ecuación del plano tangente al gráfico de f en el punto x0 y 0, f de x0 y 0, ¿no es cierto? Esto no tenés nada que acordarte. Y después acá, mira, aparece f segunda xx, ¿sí? Acá aparece 2f segunda xy y acá aparece f segunda ii. Bueno, esto se parece un poquito a un cuadrado de binomio, ¿no es cierto? Y ves si acá aparece xx, acá va x menos x0 cuadrado. Como acá aparece ii, va y menos y0 cuadrado. Y como acá aparece xy, una x y una y, bueno, acá va una x menos x0 y otra y menos y0. Y 1 dividido 2 factorial. Pero acordate de este 2, ¿sí? Que es el 2 que habíamos puesto al principio. Bueno, eso es lo que hace que aparezca este 2 perfectamente acá. Una observación. El polinomio p sub 1 de x, que sería sacar esto, ¿sí? Sacar esto, es f de x0 y 0 más f' x en x0 y 0 por x menos x0 más f' i en x0 y 0 por y menos y0, se llama polinomio de Taylor de primer orden de f alrededor de x0 y 0. Digamos que esto casi ya lo sabés, porque si acá dijera z igual en vez de p sub 1 de xy, bueno, es la ecuación del plano tangente, ¿sí? Al gráfico de f en el punto x0 y 0, f de x0 y 0. ¿Está bien? Bueno, pero ¿por qué es importante este polinomio? ¿Sí? Bueno, por esa coincidencia de hasta las derivadas de orden 2, digamos, ¿sí? Por ese motivo es importante. Pero, ¿qué propiedad tiene interesante? Bueno, si f es una función C2 en un entorno del punto x0 y 0, ¿sí? Entonces, para todo xy perteneciente a ese entorno del punto x0 y 0, se cumple que la función f de xy se puede expresar en la forma el polinomio de Taylor P sub 2 de xy que acabamos de hallar, más un término complementario, t de xy. ¿Qué hace este término, digamos? Y bueno, ¿cómo se definiría este término? Y pasando, restando esto para acá, o sea, sería la resta entre la f y el polinomio de Taylor. Bueno, eso va a ser un término extra, ¿sí? Que va a corregir el error que produce la p, pero bueno, claro, pero entonces cualquier función aproxima a otra. Yo acá pongo f y acá pongo g y acá va t y claro que esto lo hace un igual. Bueno, ¿qué propiedad tiene esta t? La propiedad que tiene esta t importante es que el límite cuando xy tiende a x0 y 0 de t de xy, ¿sí? O sea, de esto, dividido la norma de xy menos x0 y 0 al cuadrado, digamos que le metí dos ceros al denominador, ¿ves? Por acá, si xy tiende a 0, 0, claro, esto tiende a 0. Pero el cuadrado, ¿ves? Todavía esto tiende a 0. Esto es lo importante que vos conseguís al lograr que coincidan los valores de la función y hasta las segundas derivadas, tanto de la f como de la p sub 2, o como del polinomio de Taylor p sub 2. ¿Está bien? Bueno, y ahora tenemos una analogía con continuidad y diferenciabilidad muy interesante, ¿sí? Que te va a ayudar también a entender por qué es útil este polinomio de Taylor. Y cierra varias cosas. Mirá. Si f continúa en x0 y 0, ¿sí? Entonces el límite cuando xy tiende a x0 y 0 de f de xy sería igual a f de x0 y 0, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Esa es la definición de continuidad. Pero bueno, paso restando el f de x0 y 0 y lo meto dentro del límite, total es una constante, y
acá uno no lo pone dividido la norma de xy menos x0 y 0 a la 0, porque es dividido 1, ¿para qué voy a poner eso? Pero ves, este límite vale 0. Con la continuidad, la f menos el valor en el punto, digamos, bueno, este límite vale 0. Acordate que el p sub 1, ¿sí? Sería el miembro de la derecha del plano tangente, ¿sí? Entonces, en la definición de diferenciabilidad, ¿cómo era? Si f diferenciable en x0 y 0, ¿qué límite vale 0? Bueno, el de f de xy menos f de x0 y 0 más la derivada de f respecto de x en x0 y 0 por x menos x0 más la derivada de f respecto de y en x0 y 0 por y menos y 0. O sea, sería f de xy menos el polinomio de Taylor de orden 1, ¿no es cierto? ¿No es cierto que esto es salvo porque acá dice p sub 1 la definición de diferenciabilidad? Bueno, y vos en la definición de diferenciabilidad, ¿qué podías hacer? Todavía meter un 0 en el denominador. Divido la norma de xy menos x0 y 0, esto da 0. Pero claro, esto es más fuerte que esto, porque cuando yo divido por 0 acá, ya no es obvio que esta resta de 0. ¿Sí? O sea, sí, si yo esto lo saco, claro que esto tiende a esto, eso estoy totalmente de acuerdo. Cuando xy tiende a x0 y 0, o sea, esto va a dar 0. Pero divido un 0 extra, ya no es obvio que da 0. Bueno, ese concepto es el de diferenciabilidad y significa que vos podés apoyar un plano tangente, ¿sí? Te recuerdo el video de diferenciabilidad donde hablamos de estas cosas. Y si f es C2 en un entorno del punto x0 y 0, entonces la diferencia entre f de xy menos el polinomio de Taylor de orden 2, ¿ves esto? Me va a pasar para acá, ¿sí? F de xy menos p de sub 2 de xy. Sí, claro que tiende a 0, porque ya está coincidiendo el valor de la función en el punto, que sería esto, las primeras derivadas, que sería esto, pero ahora coinciden las segundas derivadas también. Entonces, aun cuando vos dividas por norma de xy menos x0 y 0 al cuadrado, o sea, le estás metiendo dos ceros al denominador acá. Bueno, este límite vale 0. Y si pones p sub 3, acá puedes poner al cubo y todavía vale 0. Bueno, esa es la idea de este término complementario. Porque no es que esto es igual a esto más esto. Sí, siempre da. Pero lo importante es que esto tiende a 0 más rápido que cuando xy tiende a x0 y 0, pero al cuadrado. Esa es un poco la idea. Y tenemos una interpretación geométrica muy interesante, ¿sí? A ver, vamos a ver si podemos entender bien esta idea, ¿sí? La idea es la siguiente, mira. La que está en verde, ¿sí? Es la f. Esta es la f de xy, ¿sí? El punto x0 y 0 andaría por acá. Y en este punto x0 y 0, f de x0 y 0, ¿sí? Vos podés calcular el plano tangente a la verde, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué comparte esto celeste, digamos, o la función que define a esto celeste, z igual c a esto celeste, ahora lo vamos a aclarar, con la verde? Bueno, coincide el valor en el punto, ¿sí? Se supone ahí que es tangente, que pone un poquito de ganas, pero es el caso, ¿sí? Coincide el valor de la función en el punto y sus primeras derivadas, ¿sí? Por eso, digamos que eso celeste, ¿sí? Es el plano tangente a la verde en el punto x0 y 0, f de x0 y 0. Pero la naranja, ¿sí? La naranja está un poco más cerca de la verde que la celeste, ¿no es cierto? O sea, la celeste aproxima a la verde, sí, estoy de acuerdo, y sobre todo cerca del punto. Pero la naranja está un poco más cerca todavía. Bueno, la naranja, ¿sí? Sería la gráfica de z igual a p sub 2 de xy. ¿Por qué? ¿Qué coinciden? El valor de la naranja con la verde en el punto, sus primeras derivadas también, pero también coinciden sus segundas derivadas. ¿Está bien? Esa es un poco la idea del polinomio de Taylor de orden 2, ¿sí? Y si uno pusiera z igual a p sub 2 de xy, va a obtener la gráfica naranja. Y si pone z igual a p sub 1 de xy, va a obtener la gráfica celeste. ¿Está bien? A ver si podemos mejorar un poco esta explicación todavía. A ver, vamos a una interpretación geométrica estática ahora, digamos. Bueno, estas son las tres gráficas que teníamos antes, ¿sí? Ya tenemos x, y, z, ¿sí? Y bueno, la primera, ¿sí? Sería z igual a f de xy. A la función f de xy le vamos a calcular el polinomio de Taylor de primer orden, el polinomio de Taylor de segundo orden, ¿sí? Y bueno, si yo dibujo la gráfica, ¿sí? De z igual p sub 1 de xy, voy a obtener este plano, ¿sí? Este plano. ¿Y qué comparte esto con esto? Acuérdate. El valor de la celeste y la verde en el punto es el mismo y sus primeras derivadas también, ¿sí? Sus primeras derivadas en el punto, coinciden también. Pero la naranja, ¿sí? Sería z igual a p sub 2 de xy, ¿sí? La naranja, ¿ves que está más cerca de la verde? Es la gráfica de z igual a p sub 2 de xy. ¿Y qué pasa en el punto entre p sub 2 de xy y f de xy? O sea, en el punto x0 y 0, digamos, del dominio tanto de f como de p sub 2. Coinciden seis cosas.
el valor de la función en punto, sus primeras derivadas y sus segundas derivadas. ¿Está bien? Esa es un poco la idea. Por supuesto que estamos parados en el punto x0 y 0, ¿sí? Y nos piden un valor aproximado de f, pero no en x0 y 0, sino en x1 y 1. En principio este punto está mucho más cerca de x0 y 0, pero yo te lo hago acá para que se vea bien. Bueno, entonces vos tendrías tres valores. El valor exacto, a vos te piden este, ¿sí? Te piden f en x1 y 1. Bueno, contestas esto, ya está, pongo acá x1 y 1 y listo, pero se va a complicar mucho hacer eso, porque la f va a tener una forma horrible. En cambio los polinomios no. Vos en vez de contestar esto, tenés una forma aproximada de decir cuánto es f en x1 y 1. Bueno, podrías evaluar p sub 2 en x1 y 1, ¿sí? Entonces vos le decís, mira, da esto más o menos, ¿sí? Y en la unidad de diferenciabilidad le podías realizar una aproximación lineal y contestar que en vez de este, da este. Entonces, ¿cuál es la idea? El polinomio de Taylor p sub 2, ¿sí? De xy, cerca del punto x0 y 0, aproxima la función f, ¿sí? Mejor que el plano tangente. O sea, la naranja está más cerca de la verde. Esa es un poco la idea. ¿Está bien? Te lo grabaste. O sea, es como que hay tres valores. El punto x1 y 1 tiene una imagen exacta, f en x1 y 1, ¿ves que está en verde? Después tiene una aproximación lineal, esa es la celeste, y está bastante lejos de esta verde, ¿ves? Pero la naranja está también lejos de la verde, pero está mejor que la celeste. Ahora, ¿qué es lo importante, sí? Si x1 y 1 se acerca a x0 y 0, ¿sí? Las tres coinciden, pero digamos que estas dos se pegan muchísimo más rápido que esta con esta, ¿sí? O sea, se pega con otro orden de aproximación. Esa es la idea de la norma de xy menos x0 y 0 al cuadrado. Pero bueno, esto alcanza suficientemente como para interpretar este ejemplo que nos pone Ricardo en la síntesis S5, ¿sí? Esto es básicamente lo que está en la síntesis S5 de Ricardo. Y bueno, el ejemplo dice, sea f de xy igual a x cuadrado por e a la x menos 2y. ¿Sí? ¿Ves? Esto es una función que esta e me arruina la vida. O sea, a mí yo no puedo calcular cuánto vale esto en un valor que no sea justo uno que e a la 0 vale 1, porque es horrible de calcular esto. Pero el valor aproximado lo voy a poder calcular. Y justamente Ricardo nos pide, calcule aproximadamente f en 1,97,102 con Taylor de orden 2. Acuérdate que esto no va a ser igual a la f. Acá dice calcule aproximadamente, ¿sí? Entonces hay que responder aproximadamente, ¿sí? Y bueno, tenemos una cosa que nos permite este arbolito identificar rápido las derivadas, ¿sí? Entonces consideremos el punto x0 y 0 igual a 2,1. ¿Y por qué considero el 2,1? Bueno, porque el 2,1 está cerca del 1,97,102. ¿Está bien? Entonces, para calcularme el polinomio de Taylor de orden 2 de f alrededor de 2,1, y bueno, va a ser mejor que yo tenga el valor de f en 2,1 y sus primeras derivadas y sus segundas derivadas también, ¿no? Porque estamos ahora con el polinomio de Taylor de orden 2, ¿sí? Entonces, bueno, una buena idea es escribir la f de xy acá, x cuadrado por e a la x menos 2y, x cuadrado por e a la x menos 2y, y bueno, cada vez que una flecha va para arriba significa que derivo respecto de x y cada vez que va para abajo respecto de y. Entonces, ¿cuánto vale f'x? Bueno, vamos a ver. 2x por e a la x menos 2y, ¿no es cierto? Más el primero, x cuadrado por e a la x menos 2y por 1. O sea que esto es f'x. Bueno, f'y, ¿cuánto vale? Esto sale afuera, constante, x cuadrado, ¿lo ves acá? Y después aparece e a la x menos 2y, e a la x menos 2y, pero por menos 2. Entonces se agrega este menos 2 de la regla de la cadena que todo el mundo entiende. ¿Para cuánto vale f segunda xx? Bueno, f segunda xx, ¿qué es? No hay mucho para definir acá, es obvio. Es la f' de x y volver a derivarla, por supuesto. Entonces, bueno, ¿cómo derivo esto respecto de x? Bueno, acá hay una suma que cada uno es un producto, ¿sí? Entonces sería, la deriva primero es 2 por e a la x menos 2y, 2 por e a la x menos 2y, más el primero, 2x, por la deriva del segundo, que es e a la x menos 2y por 1. Y ahora esto respecto de x, ¿cuánto vale? Otro 2x por e a la x menos 2y, más x cuadrado por e a la x menos 2y. ¿Está bien? Así que esta es f segunda xx. Ahora, yo puedo derivar esta respecto de y, ¿no es cierto? Esta f'x y derivarla respecto de y. ¿Sí? Bueno, entonces cuando derivo esto respecto de y, ¿qué pasa? 2x sale afuera, 2x, y cuando derivo e a la x menos 2y, aparecería un menos 2, ¿ves? Entonces 2 por 2, 4, y el menos. Menos 4x por e a la x menos 2y, eso es esto respecto de y,
Y esto respecto de y, ¿cuánto es? X cuadrado, que acá está, e a la x menos 2y por menos 2. ¿Sí? Esto sería tener f'x y derivarlo respecto de y. Pero fíjate que coincide con agarrar f'y y derivarlo respecto de x. Cuando la función es C2, cuando la función tiene segundas derivadas parciales continuas, coincide hacer f segunda xy con f segunda yx. Coinciden las derivadas cruzadas que se llaman. Y ese es otro motivo por el cual aparece ese 2 que habíamos puesto que decía 2b1. Bueno, ese es otro motivo por el cual aparece eso. ¿Está bien? Bueno, y fíjate, mira, chequémoslo. ¿Cuánto vale esto respecto de x? El primero sería menos 4x por e a la x menos 2y más el primero menos 2x cuadrado por e a la x menos 2y por 1. ¿Está bien? Entonces fíjate que es lo mismo hacer esta respecto de y que esta respecto de x. O sea, f segunda xy es lo mismo que f segunda yx cuando la f es c2. ¿Y f segunda y cuánto vale? Bueno, esto sale constante afuera, 2x cuadrado, y cuando hago esto respecto de y es e a la x menos 2y por menos 2, menos con menos más, y 2 por 2, 4. 4x cuadrado por e a la x menos 2y. Conclusión, acá yo tengo todas las derivadas hasta el orden 2 de f. Por ahí me interesan los valores en 2, 1. Para armar el polinomio de Taylor yo necesito los valores de la función y hasta sus segundas derivadas, pero en el punto 2, 1. Entonces, evaluando, ¿sí? Esto es muy sencillo, cuando acá pongo 2, 1, ¿sí? Esto siempre queda ahí a la 0, 1, ¿ves? 2 menos 2, 0. Entonces, todo lo que quería así, pensá que es 1, ¿sí? Entonces tengo 4, acá cuando tengo 2 por 2, 4, más 4, 8, ¿no es cierto? Porque es 2 por 2, 4, más 4, 8. Cuando veas sea algo es 1, ¿sí? 8. Después esto en 2, 1, ¿cuánto es? 2 por 2, 4, por 2, 8, con este menos 8, por e a la esto que da 1, ya sabéis. Acá esto vale 1, mira, entonces 2 más 2, 4, pero por 2, 6. O sea, esto es 2 por 2, 4, más 2, 6, ¿sí? Después acá tenemos 2 por 2, 4, vale 10, más x cuadrado, que sería 2 al cuadrado 4, 14, ¿sí? Esto, por supuesto, lo puedes meter en un software también y que te calcule las segundas derivadas parciales. Y las primeras también, ¿sí? Después esto era 0, 1, entonces acá me queda menos 8, 2 al cuadrado 4 por 2, 8, menos 8, menos 16. Y f segunda y, esto es 1, acordate, 2 al cuadrado 4 por 4, 16. Conclusión. El valor de la función en el punto es 4. La primera derivada parcial respecto de x es 8. La primera derivada parcial respecto de y es menos 8. La segunda derivada parcial respecto de x dos veces es 14. Las cruzadas, xy o ix en 2, 1 valen menos 16. Y la f segunda y en 2, 1 vale 16. Con esto, ¿qué concluyo? Que f de x y es aproximadamente, en el sentido del polinomio de Taylor, en el sentido del teorema que dimos recién, ¿sí? 4 más la derivada de f respecto de x, que vale 8 por x menos 2, más la respecto de y, que es menos 8 por y menos 1, ¿ves hasta acá? ¿Sí? Sería como hacíamos en diferenciabilidad, ¿sí? Más 1 sobre 2 factorial, 14 por x menos 2 al cuadrado. Después sería, ¿te acordás que acá iba 2 veces esto? 2 esto, entonces sería menos 32 por x menos 2 por y menos 1. Acordate, acá no va esto tal cual, sino 2 veces esto por este 2 factorial que sacamos el factor común. Y después más 16, ¿sí? Por y menos 2 al cuadrado. Entonces, f de xy es aproximadamente esto. F de xy, ¿ves? Mira, acá esto es un polinomio, ¿no? ¿Ves que acá dice, Y esto sí es un polinomio, de grado 2, ¿o no? Entonces no puedes poner que es igual. ¿Ves que estaría mal? Si vos decís que esto es igual a un polinomio de grado 2, y está mal, porque acá está ahí. Entonces está mal, pero es aproximado, en el sentido del teorema que vimos recién. Y bueno, con esto, ¿qué podemos hacer? Y ya que nos piden aproximar en 1,97, 1,02, ¿qué puedo hacer? Bueno, justamente poner acá donde dice x 1,97 y donde dice y 1,02. Entonces, ¿cuánto me queda esto? 1,97 menos 2 es menos 0,03. Y 1,02 menos 1 es 0,02. Y bueno, hago la cuenta, ¿ves? 4 más 8 por menos 0,03, menos 8 por 0,02, ¿sí? Más 1 sobre 2 factorial, 14 por menos 0,03 al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Ves? Esto es menos 0,03 al cuadrado, menos 32 por menos 0,03 por 0,02, eso es toda la misma cuenta, siempre estas restas, digamos,
más 16 por 0,02 al cuadrado. Entonces, si uno hace toda esta cuenta, resulta que le vale 3,6191. Entonces, ¿qué responde uno? Que f en 1,97,102 es aproximadamente 3,6191. No podemos decir que es igual. Acordate los tres gráficos. El verde es el que estamos aproximando por el naranja. Bueno, y Ricardo nos pone un segundo ejemplo para ir, digamos, para el otro lado. ¿Viste lo que hicimos recién? Teníamos la f, ¿sí? Teníamos la f y le calculamos el polinomio de Taylor. Ahora, del polinomio de Taylor yo puedo sacar algunas cosas de la f. ¿Cuáles? Y las que comparten el polinomio de Taylor con la f. ¿Y qué es lo que comparte el polinomio de Taylor con la f? Hasta las segundas derivadas coinciden tanto del polinomio en el punto, con las de la f. ¿Sí? Bueno, entonces el ejemplo 2 que nos pone Ricardo dice, sea p de xy igual a x cuadrado más 3xy más 4x menos y, el polinomio de Taylor de segundo orden que permite aproximar f en un entorno del punto 2,1. ¿Qué significa esta frase? Que f en 2,1 coincide con p en 2,1. Entonces, a pesar de que yo no tengo f, sé cuánto vale en 2,1. ¿Sé cuánto vale la primera derivada de f respecto de x en 2,1? Sí, porque coincide con la p. Y lo mismo con las segundas. Pero no mucho nos importan las segundas porque acá el ejercicio nos dice, calcule la derivada direccional de f, esta, pero no tengo la f, ¿ves? Pero muy bien, calcule la derivada direccional de f en el punto 2,1, en este punto, en la dirección que va hacia el punto 5,5. Bueno, vos acordate que si f tiene polinomio de Taylor de orden 2, f es C2. Entonces es C1 y entonces es diferenciable. Quiere decir que como la f es diferenciable, si yo tengo que calcular una derivada direccional de una función f que es diferenciable en un punto, hago gradiente por versor y chao. ¿Está bien? Bueno, entonces lo único que necesitamos es calcular el gradiente justamente. Bueno, f en 2,1, ¿sí? Coincide con p en 2,1. Mucho no me importa porque me piden la derivada direccional, pero coincide, ¿no es cierto? Que f en 2,1 coincide con p en 2,1. F'x en 2,1, no en x, f'x en 2,1 coincide con p'x en 2,1. Y lo mismo con la y. Bueno, y entonces, ¿cuánto vale f en 2,1? Bueno, vale lo mismo que p en 2,1. Lo que me interesa es que esto vos no lo podés calcular porque no tenés f. Pero p de 2,1 sí lo podés calcular porque tenés p. Bueno, entonces pongamos 2,1 acá. 2 al cuadrado 4, acá 3 por 2, 6, 4 y 6, 10, 2 por 4, 8, 18, menos 1, 17, ¿sí? Bueno, f'x, ¿cuánto vale? F'x en 2,1. Bueno, coincide con p'x en 2,1. Y bueno, ¿cuánto es p'x? 2x más 3y más 4. 2x más 3y más 4 en 2,1, porque acá dice 2,1, coincide con f'x en 2,1. Perfecto. 2 por 2, 4, más 3, 7, más 4, 11. ¿Y f'y cuánto es? Nada, 3x, ¿no es cierto? 3x menos 1, ¿sí? Y cuando lo evaluamos en 2,1, bueno, p'y en 2,1, entonces esto en 2,1, 3 por 2, 6, menos 1, 5, coincide con f'y en 2,1. Entonces, entre estos dos valores, ¿sí? Mira lo que obtuve. F'x en 2,1 que es 11 y f'y en 2,1 que es 5. Ah, perfecto. Entonces obtuve el gradiente de f en 2,1. ¿No es cierto que obtuve el gradiente de f en 2,1? Que vale 11,5. Perfecto, entonces ya está. Como la función f diferenciable, todo lo que hablamos recién, ¿cuánto vale, ¿sí? Acá te lo repito una vez más, la derivada de f en el punto 2,1 en la dirección del versor r? ¿Sí? El versor que va desde el 2,1 al 5,5 o hacia el 5,5. ¿Te acordás? Esto ya lo hicimos también. 5 menos 2, 3 y 5 menos 1, 4. Entonces sería 3, 4, pero hay que dividirlo por la norma, ¿sí? Que es raíz de 25, que es 5. Y entonces hacemos gradiente por versor, ¿sí? Bueno, 11, 5, producto interno, 3, 4 y divido 5, digamos, entonces me queda 33 más 20, 53 quintos. Conclusión, la derivada direccional de f en el punto 2,1, en la dirección del versor r, la que va desde el 2,1 hacia el 5,5, es 53 quintos. Y acá se combina con todo lo que vos ya sabéis muy bien de otras unidades. Te pueden pedir la ecuación del plano tangente al gráfico de f, y como ya teníamos evaluado la función
y tenemos el gradiente, ya está. La derivada direccional máxima, ¿cuánto vale? La norma de este, la mínima, ¿cuánto vale? Menos la norma, etcétera, ¿sí? Y un montón de ejercicios que se pueden crear dándote el polinomio de Taylor en vez de la f y te pedimos cosas sobre la f. ¿Está bien? Bueno, espero que te haya servido el video y ya nos metemos casi en lo último que va a ir para el examen, que es extremos, del cual va a tratar el próximo video. Hasta luego.